Mi familia me dio la espalda por ser camionero. Lo que aprendí en la carretera cambió mi vida. El olor de la cera para pisos y el jazmín del jardín de mi madre era la banda sonora olfativa de mi vida. Crecí en una casa de techos altos y silencios largos en el corazón de Querétaro, un hogar donde las apariencias no lo eran todo, sino lo único. Mi padre, don Armando de la Vega, un abogado jubilado de renombre, medía el valor de las personas por la firmeza de su apretón de manos y la reputación de su apellido. Mi madre, doña Elvira, era la curadora de ese museo familiar, una mujer cuya vida era una sinfonía de tés por la tarde, obras de caridad y la gestión impecable de una vida doméstica que debía ser la envidia de sus amigas. Yo, Ramona, era su creación más delicada, o al menos, eso se esperaba de mí. Casada a los 22 años con Rogelio, un arquitecto prometedor de una familia igualmente correcta, mi destino parecía sellado: ser una réplica más joven de mi madre, criar hijos que perpetuaran el legado de los de la Vega y los Mendoza, y asegurarme de que los cubiertos de plata siempre estuvieran relucientes. Durante 25 años, cumplí mi papel con una abnegación que confundía con felicidad. Mi casa en el campanario era una obra de arte. Mis 2 hijos, ahora adultos y profesionistas, eran mi orgullo, y mis días transcurrían en un ciclo predecible de club de golf, comidas familiares y la planificación de vacaciones a San Miguel de Allende o al extranjero. Pero debajo de esa superficie pulida, una fisura invisible había comenzado a extenderse, una grieta en el alma que ningún jarrón de diseñador podía ocultar. La sentía en las madrugadas, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, o en medio de una conversación trivial con mis amigas, cuando una sensación de irrealidad me invadía, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal grueso y distorsionado. Rogelio, mi esposo, siempre absorto en sus planos y proyectos, no notaba la grieta. Para él, mientras el engranaje social funcionara sin rechinidos, todo estaba en orden. La grieta se convirtió en un abismo el día que Rogelio, con la misma calma con la que anunciaría un retraso en una obra, me informó que se había enamorado de una de sus asistentes, una joven de 26 años, y que quería el divorcio. No hubo gritos. No hubo drama. Fue una demolición silenciosa y eficiente, como las que él mismo diseñaba. En cuestión de meses, el hombre que había sido el centro de mi universo durante un cuarto de siglo, desapareció, llevándose consigo no solo su presencia, sino también, como descubriría más tarde, la totalidad de nuestra fortuna, las inversiones fallidas, los préstamos secretos, y un estilo de vida que nunca habíamos podido permitirnos de verdad. Todo salió a la luz. La hermosa casa del campanario estaba hipotecada hasta el último ladrillo. Las cuentas bancarias estaban vacías. La obra de arte que era mi vida resultó ser un decorado de teatro, y el telón acababa de caer estrepitosamente. Mi primera llamada, con el corazón hecho un nudo de vergüenza y pánico, fue a mi padre. Lo reuní a él, a mi madre y a mis hermanos. Ricardo, el cardiólogo de prestigio, y Sofía, casada con un empresario acaudalado, en la biblioteca de la casa familiar. El aire olía a cuero viejo y a la decepción que se avecinaba. Les expliqué la situación con la voz entrecortada, esperando consuelo, apoyo, una mano que me ayudara a levantarme del suelo. En su lugar, recibí un juicio. Mi padre, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba, analizó mi situación como si fuera un caso perdido. Siempre fuiste demasiado blanda, Ramona, sentenció, su voz sin un ápice de calidez. Dejaste que Rogelio manejara todo, un error predecible. Mi madre lloriqueaba en un rincón, no por mi dolor, sino por la humillación. ¿Qué va a decir la gente?, susurraba, como si esa fuera la verdadera tragedia. Ricardo sugirió que me mudara a un pequeño departamento que él poseía, uno que usualmente rentaba a estudiantes. Sofía, práctica y cruel, me ofreció una mesada, para tus gastos básicos, claro, una cantidad que apenas cubría la 10ª parte de lo que costaba mantener mi antigua vida, pero que venía con el peso implícito de mi fracaso. La solución de mi familia era clara. Debía volver a ser una niña, una dependiente. Me veían como una pieza rota que debían esconder en un rincón para que no afeara el resto de la colección. Me ofrecían una jaula dorada, más pequeña y menos lujosa que la anterior, pero una jaula al fin y al cabo. Y en ese momento, en esa biblioteca opresiva, rodeada de los rostros de mi familia que me miraban con una mezcla de lástima y reproche, la grieta en mi alma se abrió por completo, y por primera vez en mi vida, en lugar de oscuridad, vi una luz cegadora. Era la luz de una furia helada, una claridad que nunca antes había experimentado. La sumisión, la abnegación. La mujer que había sido durante 47 años murió en esa silla de cuero. Durante las siguientes semanas, jugué el papel que esperaban de mí. Acepté su ayuda con una humildad fingida mientras, en secreto,
Mi mente trabajaba febrilmente. Vendí las pocas joyas que Rogelio no había empeñado y los muebles que pude rescatar antes de que el banco se quedara con la casa. Con ese pequeño capital, en lugar de pagar el depósito de un departamento, hice algo que para mi familia sería impensable, una locura de proporciones bíblicas. Me inscribí en un curso intensivo para obtener la licencia de conducir federal. Las mañanas las pasaba en aulas llenas de hombres jóvenes y rudos, aprendiendo sobre motores diésel, frenos de aire y bitácoras de horas de servicio. Las tardes, practicaba en un simulador y luego en un viejo tractocamión de la escuela, sintiendo el poder y la vibración de la máquina bajo mis manos. Fue la cosa más difícil y aterradora que había hecho en mi vida. Cada cambio de velocidad, cada maniobra en reversa, era una batalla ganada contra décadas de inercia. El día que obtuve mi licencia, sentí un orgullo más profundo que cualquiera que hubiera sentido por mis logros sociales. Era mío. Me lo había ganado con sudor, callos en las manos y el olor a diésel impregnado en mi ropa. El siguiente paso fue encontrar un camión. Con el resto de mi dinero y un préstamo que conseguí de una financiera de dudosa reputación, compré un Kenworth T600 de 1998. Era viejo. Tenía más de 1 millón de kilómetros encima y la pintura roja estaba descolorida por el sol. Pero para mí, era el vehículo más hermoso del mundo. Lo llamé El Valiente, porque eso es lo que necesitaba hacer. La confrontación final con mi familia fue inevitable. Los reuní de nuevo, esta vez en la sala de estar de la casa de mis padres, el mismo lugar donde se habían celebrado mis bautizos, mis cumpleaños, mi compromiso. Pero esta vez, el aire no era de celebración, sino de ejecución. Les anuncié mi plan, no con arrogancia, sino con una calma firme que los descolocó. Les dije que había comprado un camión y que me iba a dedicar a transportar mercancías por todo el país, que esa sería mi nueva vida, mi forma de ganarme el sustento. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber todo el aire de la habitación. Mi madre fue la primera en romperse. Su llanto ya no era discreto, sino un sollozo agudo, desgarrador. ¿Una camionera? ¿Tú? ¿La hija de Armando de la Vega? Nos has deshonrado, Ramona. Nos has arrastrado por el lodo. Sofía me miraba con puro desprecio. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes cómo es ese mundo? Es para gente sin educación, para hombres vulgares. ¿En qué te has convertido? Ricardo, el hombre de ciencia, intentó razonar conmigo, hablándome de los peligros, de la soledad, del esfuerzo físico, pero sus argumentos estaban teñidos del mismo prejuicio. No podía concebir que yo, su hermana, eligiera una vida de trabajo manual en lugar de aceptar su caridad. Pero fue mi padre quien pronunció la sentencia final. Se levantó, su figura alta y delgada proyectando una sombra sobre mí. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Desde este día, dijo con una voz que era puro hielo, para nosotros estás muerta. No tienes familia. La mujer que criamos nunca habría tomado una decisión tan vergonzosa. Si eliges esa vida, si eliges ese camión sobre nosotros, entonces no vuelvas a cruzar esta puerta. Mi familia me dio la espalda por ser camionero, pensé, la frase resonando en mi cabeza con la gramática masculina que ellos usaban, porque en su mente ni siquiera podía ser una camionera, sino un mal remedo de un hombre. No discutí, no supliqué. Simplemente me levanté, miré por última vez sus rostros endurecidos por el orgullo y la decepción, y caminé hacia la puerta. Al cerrarla detrás de mí, el clic del cerrojo sonó como el inicio de una nueva vida. Afuera, la noche de Querétaro era fresca y clara, y a unas cuadras de distancia, estacionado bajo un farol, me esperaba el Valiente. Al subir a la cabina, el olor a vinilo viejo y a diésel me pareció el perfume más dulce y liberador del mundo. Era el olor de mi independencia. Giré la llave, el motor cobró vida con un rugido profundo y gutural, y mientras me alejaba de la calle donde había crecido, vi por el espejo retrovisor cómo las luces de la casa de mis padres se encogían hasta desaparecer. No lloré. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía un rumbo, un destino que, aunque incierto y aterrador, era completamente mío. La carretera me llamaba, y yo, Ramona de la Vega, la mujer que había muerto en esa biblioteca, estaba lista para responder. Los primeros meses en la carretera fueron un bautismo de fuego, una inmersión brutal en un universo que operaba con reglas que yo apenas comenzaba a descifrar. La soledad era una presencia física, un pasajero silencioso que se sentaba a mi lado en la cabina de El Valiente. Por las noches, en los paraderos de camiones atestados y ruidosos, el anonimato que al principio me pareció liberador, se convirtió en un manto de aislamiento. Me encerraba en mi cabina, con las cortinas corridas, escuchando los murmullos de los otros conductores, las risas,
Las discusiones, sintiéndome como un fantasma observando un mundo al que no pertenecía. Las llamadas a mis hijos eran conversaciones tensas y breves. Intentaban ser comprensivos, pero yo podía oír la influencia de mis padres en sus voces, la preocupación que rayaba en el juicio. ¿Estás segura de esto, mamá? Abuelo dice que es peligroso. Cada llamada me dejaba un regusto amargo, un recordatorio de la brecha que se había abierto entre mi antiguo mundo y el nuevo. El trabajo en sí era extenuante. Mis manos, acostumbradas a la jardinería delicada y a sostener tazas de té, se llenaron de callos y arañazos por asegurar las cargas, revisar los neumáticos y lidiar con las mangueras de aire. Mi espalda protestaba después de 10 horas al volante. Mis ojos se enrojecían por el esfuerzo de mantenerme alerta en las largas y monótonas rectas del altiplano. El valiente, mi compañero de batalla, también mostraba su edad. Una manguera reventada en medio del desierto de Coahuila me dejó varada durante 8 horas bajo un sol implacable. Una falla en el sistema eléctrico en la cuesta de Maltrata, con la niebla envolviéndolo todo, me provocó un pánico que casi me paraliza. Aprendí a la fuerza, consultando manuales grasientos y viendo tutoriales en mi teléfono, con la poca señal que lograba captar. Cada pequeño triunfo, como cambiar un filtro de combustible o purgar los tanques de aire, era una victoria personal que nadie presenciaba, una afirmación silenciosa de mi creciente capacidad. Pero el mayor desafío no era la soledad ni la mecánica, era el prejuicio. En ese mundo abrumadoramente masculino, yo era una anomalía, una curiosidad. En los restaurantes de carretera, las miradas se clavaban en mí cuando entraba. Algunos hombres me ignoraban por completo, otros me lanzaban comentarios condescendientes o miradas lascivas. «Señora, ¿no se ha perdido?», me preguntó un despachador en Monterrey con una sonrisa burlona. Este trabajo no es para manitas delicadas. En una estación de servicio, un grupo de traileros jóvenes apostaba en voz alta sobre cuánto tiempo duraría la doñita antes de salir corriendo. Me armé de una coraza de indiferencia, manteniendo la cabeza alta, la voz firme y el contacto visual directo. Aprendí a hablar su idioma, no el de las groserías, sino el de la eficiencia. Entregaba mis cargas a tiempo, mantenía mi bitácora impecable y mi camión, a pesar de su vejez, lo más limpio posible. No buscaba su aprobación, solo su respeto profesional, pero era una batalla cuesta arriba. Hubo un momento, unas 10 semanas después de empezar, en que estuve a punto de rendirme. Estaba en un paradero desolado en algún lugar de Sinaloa. Llovía a cántaros, una tormenta tropical que convertía el estacionamiento en un lodazal. Acababa de recibir una llamada de mi hermana Sofía, no para preguntar cómo estaba, sino para informarme que mi sobrina se casaba y que, obviamente, entenderás que no sería apropiado que vinieras. La crueldad casual de sus palabras, la facilidad con la que me borraban de los momentos importantes de la familia, fue como un golpe en el estómago. Colgué el teléfono y me derrumbé. El llanto que había contenido durante meses brotó sin control. Un sollozo amargo y desgarrado que se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabina. La soledad, el agotamiento, la hostilidad del entorno y el rechazo de mi propia sangre convergieron en una ola de desesperación. «¿Qué estoy haciendo aquí?», me pregunté, con el rostro empapado en lágrimas. Tenían razón. Esto es una locura. No pertenezco a este lugar. Por un instante, la idea de vender a El Valiente y aceptar la humillante oferta de mi familia me pareció un refugio tentador. Me quedé dormida llorando, acurrucada en el pequeño camarote. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El sol brillaba con una intensidad renovada, arrancando vapores del asfalto mojado. El aire estaba limpio, fresco. Salí de la cabina y el mundo parecía nuevo. Mientras preparaba un café en mi pequeña hornilla portátil, un hombre mayor, de cabello cano y rostro surcado por arrugas profundas como los cañones de la Sierra Tarahumara, se acercó a mi camión. Había estado estacionado a mi lado toda la noche. «¿Problemas con la máquina, compañera?», preguntó, con una voz rasposa pero no hostil. Negué con la cabeza. «Problemas con la vida», respondí, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «La carretera tiene una forma de amplificar esos problemas», dijo, «o de curarlos. Depende de cómo se le mire». Se presentó como Gregorio Valdés. Llevaba más de 40 años al volante. Vio la taza de café en mi mano y sus ojos brillaron. No hay nada como un café después de la tormenta. La casualidad quiso que ambos tuviéramos que cargar en Culiacán, en bodegas cercanas. Durante la espera, hablamos, o más bien, él habló y yo escuché. Me contó historias de la carretera de antes, de cuando no había autopistas de cuota ni teléfonos celulares. Me habló de la hermandad entre los traileros de antaño, de los códigos no escritos de ayuda mutua. No me dio consejos directos ni me trató con condescendencia. Simplemente compartió su mundo conmigo. Cuando vio mi camión, no se burló de su edad,
Al contrario, un T600, dijo con aprecio. Esas máquinas tienen corazón. Cuídalo y él te cuidará a ti. Antes de despedirnos me dio un pequeño trozo de papel. Toma, dijo. Es el número de un mecánico en Torreón. Se llama Chuy. Dile que vas de mi parte. Es un mago con los motores Cummins como el tuyo, y es honrado, que es más importante. Ese pequeño gesto, esa conexión humana sin juicio ni segundas intenciones, fue como un bálsamo para mi alma herida. No resolvió mis problemas, pero me hizo sentir, por primera vez, que no estaba completamente sola en ese vasto y anónimo mar de asfalto. La desesperación de la noche anterior comenzó a transformarse en algo más, una determinación tranquila. Sí, mi familia me había dado la espalda. Sí, este mundo era duro, pero la tormenta había pasado, y yo seguía aquí. El sol había salido, y la carretera se extendía frente a mí, no como una sentencia, sino como una promesa. La promesa de que, si era lo suficientemente fuerte para aguantar, quizás podría encontrar no solo un sustento, sino también un nuevo tipo de vida, un nuevo tipo de familia. Guardé el papel con el número de Chuy el mecánico como si fuera un tesoro. Era más que un contacto. Era un ancla, la primera hebra de una red de apoyo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Arranqué a El Valiente, y por primera vez, su rugido no me sonó solitario, sino desafiante. El encuentro con Gregorio Valdés en aquel paradero de Sinaloa marcó un punto de inflexión. No fue una transformación instantánea, sino el inicio de un cambio sutil en mi percepción. La carretera seguía siendo un lugar implacable, pero ahora, entre la dureza, comenzaba a vislumbrar destellos de humanidad. Empecé a entender que la comunidad de traileros no era un monolito hostil, sino un archipiélago de almas solitarias, cada una con su propia historia, sus propias batallas. La clave, como me enseñó Gregorio sin decirlo explícitamente, era saber navegar entre esas islas. Nuestros caminos se cruzaron de nuevo unas semanas después, en un comedor en las afueras de Zacatecas. Lo vi sentado solo en una mesa, revolviendo su café con la mirada perdida en la distancia. Me acerqué con una vacilación que no tenía nada que ver con el miedo, sino con el respeto. ¿Está ocupado el asiento, don Gregorio?, pregunté. Él levantó la vista, y una lenta sonrisa agrietó su rostro curtido. Para usted, compañera, nunca. Esa comida se convirtió en la primera de muchas. Gregorio se convirtió en mi mentor no oficial, mi mastermind de la carretera, como diría aquel escritor de libros de superación que mi padre solía despreciar. Nunca me dio órdenes. Su método de enseñanza era el relato, la anécdota. ¿Ves aquel tráiler de allá, el de caja refrigerada?, me dijo una tarde, señalando con la barbilla un camión impecable. Ese lo maneja un muchacho, no tendrá más de 30. Siempre va a exceso de velocidad. Cree que por llegar 2 horas antes va a hacerse rico. No entiende que en este negocio, el conejo no le gana a la tortuga. La constancia, Ramona. Eso es lo que te mantiene rodando. La prisa solo te acerca al taller o al panteón. Otra vez, mientras revisábamos nuestros neumáticos, me enseñó a escuchar el sonido que hacen al golpearlos con un martillo. Cada llanta tiene su propia voz. Me explicó. Tienes que aprender a distinguirlas. Una te dice que está bien, otra que le falta aire, y alguna, si pones atención, te susurra que está a punto de traicionarte. Este trabajo es más de escuchar que de ver. A través de sus historias, aprendí a navegar no solo los caminos físicos, sino también los sociales. Me enseñó a identificar los paraderos seguros, aquellos regentados por familias donde una mujer sola podía descansar sin temor. Me indicó cuáles eran los restaurantes con la mejor comida casera, la que te recuerda que tienes un cuerpo que cuidar, no solo una máquina que alimentar, y me presentó a gente clave en su red. Chuy, el mecánico de Torreón. Es más que un mecánico, me dijo un día. Es un confesor. Puedes dejarle tu camión y tu cartera en el asiento, y al volver encontrarás ambos intactos, y probablemente un consejo de vida que no pediste pero necesitabas. Llevé a El Valiente con Chuy en mi siguiente viaje al norte. Era un hombre bajo y robusto, con manos permanentemente engrasadas y una sonrisa que parecía inmune a cualquier calamidad mecánica. Cuando le mencioné el nombre de Gregorio, su rostro se iluminó. Ah, Goyo, ese viejo lobo de mar. Cualquier amigo suyo es amigo mío. Dejó lo que estaba haciendo y se dedicó a mi camión con una concentración de cirujano. Mientras trabajaba, me confirmó lo que Gregorio había dicho. Tu motor está viejo, sí, pero tiene buena compresión. Es un corazón fuerte. Lo que necesita es cariño. Mangueras nuevas por aquí, un ajuste de válvulas por allá. No lo fuerces en las subidas. Déjalo que encuentre su ritmo, y él te llevará al fin del mundo. Chuy no solo reparó a El Valiente. Me enseñó a entenderlo. Me mostró cómo identificar los sonidos, cómo revisar los fluidos, cómo sentir las vibraciones a través del volante. Este camión es tu cuerpo, Ramona, me dijo,
limpiándose las manos con un trapo. Tienes que aprender su lenguaje. La relación con Gregorio se cimentó en esos pequeños intercambios de sabiduría. A veces viajábamos en convoy, una procesión de 2 camiones solitarios atravesando los desiertos y las sierras. Nos comunicábamos por la radio de banda civil. Su voz, con su cadencia norteña, se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. Atenta en el kilómetro 40, Ramona. Hay un bache que se tragó a un tsuru la semana pasada. A la derecha, en ese valle. Si te fijas bien al amanecer, a veces se ven venados cola blanca. Él me enseñó a ver el paisaje, no solo a atravesarlo. Me mostró la belleza austera del desierto, la majestuosidad de las montañas, la vida que bullía en lugares que antes me parecían vacíos. En una de esas largas travesías, me atreví a preguntarle por su familia. Su rostro se ensombreció por un momento. Tengo una hija, en Chihuahua, dijo en voz baja. Se llama Esmeralda. Es maestra. Buena mujer, pero no nos hablamos mucho. No quise presionar, pero poco a poco, en conversaciones fragmentadas a lo largo de cientos de kilómetros, armé la historia. Gregorio había estado tan dedicado a la carretera, a proveer para su familia, que se había convertido en un extraño para ellos. Su esposa había muerto hacía años, y su hija le reprochaba sus ausencias, los cumpleaños perdidos, las emergencias en las que no estuvo. Le di todo lo que el dinero podía comprar, me confesó una noche, con la mirada fija en las brasas de una fogata que habíamos improvisado en un descanso. Pero me olvidé de darle lo que no costaba nada: tiempo. Su historia era un espejo distorsionado de la mía. Mi familia me había rechazado por elegir la carretera, la suya por haberla elegido él. Ambos estábamos marcados por la misma soledad, aunque nacida de decisiones opuestas. Esta revelación creó un lazo aún más profundo entre nosotros. Ya no era solo un mentor, era un compañero en el exilio, un amigo que entendía la complejidad de los lazos familiares rotos. Esta camaradería fue el verdadero antídoto contra la soledad. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca en suerte, sino la que construyes en el camino. Gregorio, con su sabiduría lacónica, y Chuy, con su honestidad grasienta, se estaban convirtiendo en los pilares de mi nuevo mundo. Empezaba a sentirme parte de algo, una iniciada en una hermandad discreta cuyas reglas se basaban en la confianza y el respeto mutuo, ganados no por el apellido o la cuenta bancaria, sino por la fiabilidad y la palabra empeñada en el asfalto. El valiente ya no era solo un refugio, se estaba convirtiendo en un hogar, y la carretera, en mi verdadero lugar en el mundo. La confianza es un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cada viaje completado, cada problema mecánico resuelto, cada interacción respetuosa con otros conductores era una repetición que fortalecía mi seguridad. Sin embargo, seguía existiendo una parte de mí que se sentía como una impostora, una doñita jugando a ser camionera. Necesitaba una prueba de fuego, un desafío que me empujara más allá de mis límites percibidos y solidificara mi identidad. Esa prueba llegó en un viaje que acepté con una mezcla de ambición y temor. Transportar un generador industrial desde el puerto de Manzanillo hasta un complejo minero en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, en Durango. Era una carga pesada y sobredimensionada, lo que significaba permisos especiales, una ruta designada y la prohibición de viajar de noche. Gregorio, que estaba en ruta hacia el sur, me advirtió por radio: ese camino es traicionero, Ramona. Especialmente el Espinazo del Diablo. No es un juego. Tómalo con calma. Revisa tus frenos 2 veces en cada parada y respeta a la montaña. Sus palabras, lejos de asustarme, me enfocaron. Era un rito de iniciación y estaba decidida a completarlo. Los primeros días fueron relativamente sencillos, atravesando la costa y ascendiendo lentamente hacia Tepic. El verdadero desafío comenzó después de Durango capital, cuando la carretera comenzó a serpentear y a trepar por la sierra. El paisaje era de una belleza sobrecogedora y aterradora a la vez. Cañones que se abrían a mis pies como heridas en la tierra, picos que arañaban un cielo de un azul purísimo, y bosques de pinos que se aferraban a las laderas en ángulos imposibles. El valiente, con el peso extra del generador, gemía en las subidas. Yo lo sentía como una extensión de mi propio cuerpo, cada vibración del motor, cada chirrido de la suspensión. Lo conducía no con fuerza bruta, sino con delicadeza, encontrando el punto exacto en el tacómetro donde el motor Cummins entregaba su máximo torque sin sobrecalentarse, tal como Chuy me había enseñado. El tramo conocido como el Espinazo del Diablo era todo lo que su nombre prometía. Una cinta de asfalto angosta y sinuosa colgada sobre precipicios de cientos de metros. No había barreras de contención en muchos tramos,
Solo una pequeña guarnición que parecía ridículamente inadecuada para detener una mole de 40 toneladas. La concentración requerida era absoluta. Cada curva era una negociación con la física, una danza precisa entre el acelerador y los frenos. No había espacio para el error. Tuve que detenerme varias veces en los pocos miradores disponibles para dejar que los frenos se enfriaran, sintiendo el calor que irradiaban a varios metros de distancia. Durante esas pausas, salía de la cabina con las piernas temblando, no de miedo, sino de la adrenalina pura. Miraba el camino recorrido y el abismo a mis pies, y una sensación de asombro me invadía. Estaba aquí, haciéndolo. Yo, Ramona de la Vega, la mujer que una vez consideró que combinar los cojines del sofá era un desafío logístico. Justo cuando pensaba que lo peor había pasado, el cielo, que había estado despejado, se tornó de un gris plomizo en cuestión de minutos. Una tormenta de verano, violenta y repentina, se desató sobre la sierra. La lluvia caía en cortinas tan densas que los limpiaparabrisas a máxima velocidad apenas lograban abrir una mirilla en el parabrisas. La carretera se convirtió en un río de lodo y piedras pequeñas que se desprendían de las laderas. El pánico, ese viejo enemigo, llamó a mi puerta. Mi primer instinto fue detenerme, orillarme y esperar, pero en esa carretera angosta, detenerme era tan peligroso como avanzar. Un deslave podría sepultarme. Recordé una de las máximas de Gregorio: cuando la naturaleza se enoja, no la desafíes, pero no te paralices. Busca refugio seguro, y si no lo hay, muévete con propósito, lento pero constante. Vi en mi mapa que a unos 5 kilómetros había un pequeño tramo recto, un lugar un poco más ancho conocido como el Llano de los Muertos, un nombre poco tranquilizador, pero que en ese momento sonaba como el paraíso. Esos 5 kilómetros fueron los más largos de mi vida. El valiente se deslizaba ligeramente sobre el asfalto mojado, y yo corregía con movimientos suaves del volante, sintiendo el peso de la carga empujándome, queriendo tomar el control. Contuve la respiración en cada curva ciega, esperando no encontrarme con un derrumbe o con otro vehículo. Finalmente, llegué al pequeño llano. Había otros 2 camiones ya detenidos, sus conductores mirando con preocupación la tormenta. Estacioné a El Valiente, apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando solo mi corazón desbocado y la furia de la lluvia. Había llegado, estaba a salvo. Cuando la lluvia amainó a un chubasco más manejable, uno de los otros traileros, un hombre corpulento con un bigote espeso, se acercó a mi ventana. Yo esperaba un comentario sarcástico, pero en su lugar, me dijo: mis respetos, señora. Verla bajar por esa curva con esa carga y este aguacero, tiene más agallas que muchos que conozco. Asentí, incapaz de formular una palabra, pero una oleada de orgullo cálido se extendió por mi pecho. No era un cumplido galante, era el reconocimiento de un profesional a otro. La tormenta causó un pequeño deslave más adelante, bloqueando el camino. Tuvimos que esperar casi un día entero a que llegara la maquinaria para despejarlo. Durante esa espera, compartí café y comida con los otros 2 conductores. Hablamos de nuestras rutas, de nuestras familias, de los caprichos de nuestros camiones. Por primera vez, no era la señora, sino simplemente Ramona, una más de ellos, varada en medio de la nada por los caprichos de la montaña. Cuando finalmente entregué el generador en la mina, el jefe de logística, un ingeniero estadounidense, revisó la carga y los papeles, y luego me miró con sorpresa. Hizo un tiempo excelente, considerando la tormenta, dijo. Teníamos otra carga que debía llegar ayer y todavía está atascada en la sierra. Buen trabajo. Esa noche, en un pequeño hotel del pueblo minero, me di el lujo de una ducha larga y caliente. Mientras el agua se llevaba el cansancio y la tensión, me miré en el espejo empañado. Vi un rostro más delgado, con nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero esos ojos tenían un brillo que no reconocía, un brillo de confianza y autorrespeto. Saqué un cuaderno que había comprado hacía poco, un diario que había decidido empezar. En la primera página, escribí: Lección de la Sierra. El miedo y el respeto no son lo mismo. Respeta a la montaña, respeta a la máquina, respeta a la tormenta, pero no dejes que el miedo te paralice. El propósito es tu mejor motor en la subida, y la calma es tu mejor freno en la bajada. Ese viaje no solo me había llevado a través del espinazo del diablo, me había llevado al otro lado de mis propias dudas. Ya no era una impostora, era una camionera. Y esa identidad, forjada en el miedo, la habilidad y la lluvia, era más sólida y valiosa que cualquier apellido o herencia que hubiera dejado atrás. La vida en la carretera, una vez que se aceptan sus términos, tiene un ritmo propio, una cadencia de largos periodos de soledad productiva, intercalados con breves pero intensas explosiones de conexión humana. Mi amistad con Gregorio se había convertido en el eje de mi nueva existencia. No nos veíamos con frecuencia. Nuestras rutas a menudo divergían por miles de kilómetros,
pero manteníamos el contacto a través de llamadas y mensajes. Él era mi brújula moral y profesional. Sin embargo, fue en una de esas travesías en solitario, en un viaje que me llevaba desde la frontera de Nogales hasta el corazón del Bajío, donde mi camino se cruzó con otra vida que necesitaba, tanto como yo, una mano amiga. Estaba en un paradero en las afueras de Caborca, en el desierto de Sonora. El calor del día se disipaba lentamente, dejando paso a una noche sorprendentemente fría. Mientras cenaba un plato de machaca con huevo en el pequeño restaurante del lugar, la vi. Era una muchacha joven. No tendría más de 17 años. Sentada sola en una mesa del rincón. Estaba flaquísima, con una mochila raída a sus pies y unos ojos grandes y asustados que registraban cada movimiento en el lugar. Devoraba un plato de frijoles con una ansiedad que hablaba de un hambre que iba más allá de lo físico. Los otros comensales, en su mayoría traileros y algunos viajeros, la ignoraban o la miraban con esa mezcla de lástima y sospecha que se reserva para los desamparados. Algo en su vulnerabilidad me recordó a mí misma en mis primeros días, esa sensación de estar a la deriva en un océano de extraños. Terminé mi cena. Pagué mi cuenta, y al pasar junto a su mesa, le pregunté en voz baja, ¿te gustaría un pedazo de pastel? El de 3 leches de aquí es famoso. Ella me miró con desconfianza, sus ojos entrecerrándose. No tengo dinero, dijo con voz apenas audible. No te preocupes, le respondí con una sonrisa que esperaba pareciera tranquilizadora. Yo invito. A veces, un poco de dulce ayuda a pasar los tragos amargos. Pedí el pastel y un café para ella. Mientras comía, esta vez más despacio, con un poco menos de desesperación, empecé a hablarle con suavidad, sin hacer preguntas directas. Le hablé de mi camión, de la carga que llevaba, de lo hermoso que era el desierto al amanecer. Poco a poco, sus defensas comenzaron a bajar. Se llamaba Leticia, se había escapado de su casa en un pequeño pueblo de la sierra. Su historia era tristemente común. Un padrastro abusivo, una madre que miraba para otro lado, un futuro que parecía una trampa sin salida. Había decidido huir a Tijuana, donde una amiga le había prometido trabajo, pero la amiga había dejado de contestar el teléfono, y Leticia se había quedado sin dinero y sin rumbo, moviéndose de aventón en aventón, cada vez más asustada. Escuché su historia sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No le ofrecí sermones ni soluciones fáciles, simplemente le dije, mira, no es seguro para una chica como tú andar sola por aquí. Mi camión es grande y la cabina es cómoda. Voy hacia el sur, hacia Querétaro. Si quieres, te puedo llevar una buena parte del camino. Puedes dormir en el camarote, estarás segura. Y te daré comida caliente. Desde ahí, estarás más cerca de casa, o de un lugar donde puedas pedir ayuda de verdad, en una ciudad grande, no en medio de la nada. Ella dudó, el miedo a confiar luchando con la desesperación. Para tranquilizarla, saqué mi teléfono y llamé a Gregorio. Puse el altavoz. Goyo, soy Ramona. Estoy en Caborca. Te presento a una amiga. Se llama Leticia. Le expliqué brevemente la situación a Gregorio. Su voz profunda y calmada llenó el silencio. Leticia, dijo, soy Gregorio. Ramona es la mujer más decente que conozco en esta carretera. Si ella te ofrece ayuda, puedes confiar en ella con los ojos cerrados. Hazle caso, muchacha. La noche en el desierto tiene dientes. Ese aval de un tercero, esa voz masculina y paterna, pareció ser el empujón que Leticia necesitaba. Asintió con la cabeza, una lágrima finalmente rodando por su mejilla polvorienta. Los siguientes 3 días, Leticia fue mi copiloto. Al principio, era tímida y callada, acurrucada en el asiento del pasajero como un animalito herido. Pero la rutina de la carretera, la calidez de la cabina de El Valiente y las comidas que compartíamos comenzaron a obrar su magia. Le enseñé a leer los mapas, a identificar las señales. Le conté mis propias historias de cómo había empezado, mi propio escape de una vida que me asfixiaba. Le hablé de la importancia de ser autosuficiente, de tener un oficio, una habilidad que nadie pudiera quitarle. Vi como un destello de interés se encendía en sus ojos. Me hacía preguntas sobre el camión, sobre las cargas, sobre la vida en la carretera. Una tarde, mientras esperábamos para cargar combustible, me ayudó a limpiar los vidrios y a revisar las luces. Lo hizo con una meticulosidad y una concentración que me sorprendieron. ¿Tienes buenas manos para esto?, le dije. Prestas atención a los detalles. Ella se encogió de hombros, pero vi un atisbo de orgullo en su rostro. Por primera vez en días, la vi sonreír. Mientras nos acercábamos al Bajío,
La conversación se tornó más seria. ¿Qué vas a hacer ahora, Letty?, le pregunté con suavidad. Ella suspiró. No quiero volver, pero tampoco sé a dónde ir. Había estado pensando en ello durante todo el viaje. Ayudarla no significaba simplemente transportarla de un punto a otro. Significaba darle una herramienta, una oportunidad real. Recordé un programa del que me había hablado Chuy, el mecánico, una fundación en Guadalajara que ayudaba a jóvenes en situación de riesgo, ofreciéndoles capacitación en oficios técnicos, mecánica, soldadura, carpintería. Cuando llegamos a un cruce cerca de Guadalajara, detuve a El Valiente. Tengo una propuesta para ti, le dije. Conozco un lugar en esta ciudad. No es un refugio. Es una escuela. Te enseñan un oficio de verdad. Te dan un lugar seguro donde vivir mientras estudias. Podrías aprender mecánica, por ejemplo. Eres inteligente y detallista. Serías buena. Saqué el folleto que Chuy me había dado meses atrás y se lo mostré. No te voy a dejar en la puerta y me voy a ir. Iré contigo. Hablaré con la directora. Pero la decisión es tuya. Es una oportunidad, Letty. Quizás la más importante de tu vida. Ella miró el folleto. Luego me miró a mí. Sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. La miré fijamente y le respondí con la verdad más profunda que había aprendido en esos meses. Porque en esta carretera, a veces te encuentras a ti misma ayudando a los demás. Porque hace no mucho, yo también estaba perdida, y un buen hombre me tendió la mano. Y porque veo en ti a una mujer fuerte que solo necesita un empujón para encontrar su propio camino. La llevé a la fundación. La directora, una mujer enérgica y de gran corazón, nos recibió. Escuchó la historia de Leticia y luego la mía. Aceptaron a Letty en el programa. La despedida fue emotiva. Leticia me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Gracias, Ramona, susurró. Nunca voy a olvidar esto. Mientras me alejaba en El Valiente, vi por el espejo retrovisor cómo se quedaba en la puerta, junto a la directora, mirando no hacia el pasado del que huía, sino hacia el futuro que se abría ante ella. Esa noche, hablando por teléfono con Gregorio, le conté todo. Hiciste bien, Ramona, dijo su voz tranquila. A veces, la carga más importante que transportamos no viene en la caja. A veces, es la persona que se sienta a nuestro lado. Tenía razón. Ayudar a Leticia había solidificado algo dentro de mí. Había pasado de ser la receptora de ayuda a ser la proveedora. Había cerrado un círculo. Esa subtrama, ese encuentro inesperado en el desierto, no fue una distracción de mi viaje, fue una parte esencial de él. Me enseñó que la fortaleza no solo se mide por la capacidad de soportar las propias cargas, sino por la voluntad de aligerarlas de los demás. La carretera me estaba enseñando a ser no solo una camionera, sino una mejor persona. El tiempo en la carretera tiene una cualidad elástica. A veces las semanas se funden en un borrón monótono de asfalto y líneas blancas. Otras, un solo día puede contener la densidad de un año entero. Habían pasado casi 2 años desde que cerré la puerta de la casa de mis padres. 2 años en los que mi antiguo mundo se había desvanecido hasta convertirse en un eco lejano. Un recuerdo de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La comunicación con mi familia era prácticamente inexistente. Mis hijos llamaban de vez en cuando. Conversaciones que flotaban en la superficie de nuestras vidas, evitando cuidadosamente las profundidades de mi nueva realidad y su incomodidad con ella. De mis padres y hermanos, solo un silencio atronador. Me habían borrado de la crónica familiar, tal como habían prometido. Yo, por mi parte, había encontrado una paz inesperada en mi exilio. Mi vida estaba definida por la lógica del flete, el origen, el destino, la carga, la ruta. El Valiente era mi caparazón y mi santuario. Gregorio era mi familia elegida. Mi cuenta bancaria, aunque modesta, estaba saneada. Era dueña de mi camión, de mi tiempo y de mi destino. Había aprendido a predecir el clima por la forma de las nubes, a diagnosticar un problema del motor por su sonido, a encontrar la mejor taza de café en los lugares más remotos de México. Creía que había construido una fortaleza impenetrable alrededor de mi corazón, una muralla hecha de kilómetros y autosuficiencia, pero el pasado tiene una forma de encontrar las grietas en cualquier muralla. La llamada llegó una tarde lluviosa, mientras esperaba para descargar acero en un parque industrial de Silao. El nombre de Sofía apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Hacía más de 1 año que no hablaba con mi hermana. Mi primer impulso fue ignorar la llamada, dejar que se perdiera en el éter como tantas otras cosas de mi vida anterior. Pero la curiosidad, o quizás un vestigio de ese antiguo lazo familiar, me hizo deslizar el dedo y contestar. «¿Ramona?». La voz de Sofía sonaba extraña, desprovista de su habitual tono de superioridad. Había una fragilidad en ella que no reconocí. «¿Dónde estás?». «Trabajando, Sofía». «Estoy en Guanajuato. ¿Pasa algo?». Mi tono fue más seco de lo que pretendía. Hubo una pausa. Pude oírla tomar aire. «Es papá. Tuvo un infarto. Está grave». El mundo dentro de la cabina de El Valiente pareció detenerse. El sonido de la lluvia,
el rugido de otros camiones. Todo se desvaneció. Mi padre, don Armando de la Vega, el pilar de mármol de nuestra familia, el hombre que me había sentenciado al exilio, estaba enfermo. Una ola de emociones contradictorias me inundó. Preocupación, sí, pero también una corriente subterránea de resentimiento y dolor. ¿Cómo está?, logré preguntar. Mi voz un susurro. Está en el hospital con Ricardo. Lo estabilizaron, pero no se ve bien, Ramona. El doctor dice que las próximas horas son críticas. Su voz se quebró. Mamá está deshecha. No para de llorar. Te necesita. Necesitamos que vengas a casa. ¿A casa? Repetí la palabra. Y me supo a ceniza en la boca. ¿Ahora necesitan que vaya a casa? ¿A la casa de la que me echaron? ¿A la familia que me declaró muerta? El dolor y la rabia que había mantenido a raya durante tanto tiempo comenzaron a aflorar. Por favor, Ramona, no es momento para esto, suplicó Sofía, su voz recuperando un poco de su antigua impaciencia. Es tu padre, tienes un deber. ¿Un deber? Reí, una risa amarga que no sonaba como mía. Mi deber es con esta carga que tengo que entregar, Sofía. Mi deber es con el préstamo de este camión que tengo que pagar. Mi deber es conmigo misma, porque nadie más se preocupó por mí cuando me quedé sin nada. ¿Dónde estaba tu deber cuando me dieron la espalda? Podía sentir su frustración a través del teléfono. Ella operaba bajo el viejo código familiar, un código que yo había repudiado. Para ella, mi reacción era incomprensible, egoísta. Para mí su petición era una bofetada. No me llamaban para reconciliarse, me llamaban porque la crisis había desordenado su mundo perfecto y necesitaban que todas las piezas volvieran a su lugar, incluida yo, la pieza defectuosa. Querían que abandonara mi vida, mi trabajo, y corriera a asumir el papel de la hija abnegada, la cuidadora. No te estoy pidiendo que te quedes para siempre, dijo, su tono suavizándose, volviéndose manipulador. Solo ven, que papá te vea, que mamá sienta tu apoyo. Después puedes volver a tu vida. Esa pausa, ese desprecio apenas velado por mi vida, fue lo que me aclaró la mente. No había cambiado nada. Seguían viéndome como una vergüenza, pero una vergüenza que podía serles útil en un momento de necesidad. Tomé una respiración profunda, anclándome en el presente, en el olor a diésel de mi cabina, en la sensación del volante bajo mis manos. Escúchame bien, Sofía. Amo a mi padre, a pesar de todo, y lamento profundamente que esté enfermo, pero no voy a abandonar mi trabajo y salir corriendo como si nada hubiera pasado. Tengo responsabilidades. Terminaré mi ruta, como cualquier profesional. Estaré en Querétaro en 2 días. Iré al hospital a ver a papá. Lo haré porque es mi padre y porque quiero hacerlo, no porque sea mi deber impuesto por ustedes. ¿2 días? Ramona, podría ser demasiado tarde, exclamó ella. Ese es un riesgo que tendré que correr, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes me enseñaron que cada quien es responsable de sus propias decisiones. Yo tomé la mía, y ustedes tomaron la suya. Ahora vivimos con las consecuencias. Llegaré en 2 días. Es lo mejor que puedo ofrecer. Antes de que pudiera protestar más, colgué. Me quedé mirando el teléfono, mis manos temblando. La conversación me había dejado vacía y furiosa. Llamé a la única persona que podía entenderme. Gregorio, le dije cuando contestó, es mi padre. Le conté la conversación con Sofía. Él escuchó en silencio como siempre. Es una situación difícil, Ramona, dijo finalmente. El corazón te jala para un lado y el orgullo para el otro. No es orgullo, Gregorio. Es dignidad, la poca que me he ganado en estos 2 años. Si voy corriendo ahora, es como si admitiera que ellos tenían razón, que mi vida no vale nada en comparación con sus necesidades. Lo entiendo, dijo él, y creo que tu decisión es la correcta. Eres una profesional. Tienes un compromiso. Cumple con tu trabajo. Eso no te hace una mala hija. Al contrario, te hace una mujer de palabra. Tu padre, si algo de justicia le queda en el corazón, entenderá eso. Y si no lo entiende, entonces nada de lo que hicieras sería suficiente de todos modos. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me aferré a ellas durante los 2 días siguientes, que fueron un infierno de ansiedad y concentración forzada. Conduje con una eficiencia casi robótica, cada kilómetro acercándome a un enfrentamiento que temía más que a cualquier tormenta en la sierra. Cuando finalmente llegué a Querétaro, no fui a la casa familiar. Fui directamente al hospital. Dejé a El Valiente en un estacionamiento cercano, su presencia imponente una fuente de fuerza silenciosa. Al entrar en el hospital, el olor a antiséptico me transportó a un mundo que había olvidado. En la sala de espera de terapia intensiva, encontré a mi madre, a Sofía y a Ricardo. Parecían más viejos, más frágiles. Mi presencia causó una onda de choque. Mi madre me miró con ojos llorosos, una mezcla de alivio y reproche. Sofía me lanzó una mirada gélida. Ricardo, el doctor, se acercó a mí. «Llegas tarde», dijo, su voz tensa. «Llegué tan pronto como mi trabajo me lo permitió», respondí,
mirándolo directamente a los ojos. Soy una profesional, Ricardo, igual que tú. No abandono mis responsabilidades a mitad del camino. ¿Cómo está? Mi calma, mi negativa a ser intimidada pareció desarmarlo un poco. Suspiró. Está estable. Salió de peligro por ahora, pero el daño es severo. Va a ser una recuperación larga y difícil. Me miró y por primera vez no vi a mi hermano el juez, sino a un hombre cansado y asustado. Está despierto. Y ha estado preguntando por ti. Esa frase, ha estado preguntando por ti, atravesó todas mis defensas. El hombre que me había desheredado, en su momento de mayor vulnerabilidad, me había llamado. Quizás, después de todo, había una grieta en su propia muralla de orgullo. Al caminar hacia la habitación de mi padre, no sabía a quién iba a encontrar, ni quién era yo en ese nuevo y precario equilibrio. Solo sabía que la carretera me había enseñado a enfrentar las curvas peligrosas, y esta era, sin duda, la más cerrada de todas. El viaje por los pasillos estériles del hospital se sintió más largo que cualquier ruta a través del país. Cada paso hacía eco en el silencio, un tamborileo que marcaba el compás de mi nerviosismo. Al llegar a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, Ricardo me detuvo un momento. «Prepárate, Ramona. No se ve como lo recuerdas», asentí, agradecida por esa pequeña advertencia, un gesto de fraternidad que había estado ausente por mucho tiempo. Dentro de la habitación, el pitido rítmico de los monitores era el único sonido. Mi padre yacía en la cama, empequeñecido por la maraña de tubos y cables que lo conectaban a las máquinas. Su piel tenía un tono grisáceo, y su rostro, usualmente una máscara de autoridad impasible, se veía frágil, vulnerable. Tenía los ojos cerrados. Me acerqué lentamente a la cama, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Era mi padre, el gigante de mi infancia, reducido a esto. Y a pesar de todo el dolor y el resentimiento, una ola de compasión me embargó. Me senté en la silla junto a su cama, y casi por instinto, tomé su mano. Estaba fría. Sus párpados se agitaron y se abrieron lentamente. Sus ojos, nublados por el cansancio y la medicación, me buscaron y finalmente se enfocaron en mí. No hubo sorpresa, solo un reconocimiento cansado. «¿Viniste?», susurró. Su voz apenas un rasguño. «Vine, papá», respondí en voz baja. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Un silencio que no era incómodo, sino denso, cargado con el peso de 2 años de palabras no dichas. Pensé que me recriminaría por mi tardanza, que me exigiría explicaciones. En cambio, sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. «Tu hermano», me dijo, «que te convertiste en una mujer de negocios», dijo con dificultad, «dueña de tu propio camión». No supe qué decir. ¿Era una acusación? ¿Una pregunta? «Soy dueña de mi propia vida, papá. El camión es solo la herramienta», respondí finalmente. Él asintió lentamente, una y otra vez, como si procesara una idea compleja. «Tu madre no lo entiende. Sofía tampoco. Creen que nos avergonzaste». Hizo una pausa para tomar aliento. Yo también lo creía. «Lo sé», fue todo lo que pude decir. «Pero aquí, en esta cama», continuó, su mirada perdida en el techo, «uno tiene mucho tiempo para pensar. Ricardo me ha estado cuidando. Es un buen doctor, dedicado, profesional. Se enoja si las enfermeras se retrasan con un medicamento. Dice que en su trabajo, la precisión y la responsabilidad son cuestión de vida o muerte». Volvió a mirarme. «Tú no viniste corriendo. Terminaste tu trabajo, cumpliste tu contrato. Eres profesional, igual que él». Me quedé atónita. Mi padre, en su lecho de enfermo, había hecho una conexión que nunca habría esperado. Había traducido mi vida a un lenguaje que él podía entender y respetar, el del profesionalismo, el de la responsabilidad. No entendía la libertad que yo sentía en la carretera, ni la paz que encontraba en la soledad, pero entendía la lógica del deber cumplido. «La carretera me ha enseñado mucho, papá», le dije, encontrando mi voz. «Me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, a planificar mis rutas, a administrar mi dinero, a resolver mis problemas. Me enseñó que el valor de una persona no está en su apellido, sino en su palabra y en su capacidad para hacer el trabajo». Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba tratando de justificarme. Estaba compartiendo mi filosofía, los principios que había destilado de miles de kilómetros de asfalto y de introspección. Recordé mi diario, las lecciones que había estado escribiendo para mí misma, inspiradas en las conversaciones con Gregorio y en las duras pruebas del camino. Napoleon Hill, aquel escritor que leías a escondidas porque decías que era para vendedores, escribió sobre la importancia de tener un propósito definido. Le dije, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. «Yo encontré el mío, papá, no en un salón de té, sino en la cabina de un Kenworth. Mi propósito es simple: avanzar, literal y figuradamente». Él me miró, y por primera vez en mi vida adulta,
Vi en sus ojos algo que no era juicio ni expectativa, sino una curiosidad genuina. ¿Y eres feliz, Ramona? La pregunta me desarmó por su sencillez y su profundidad. ¿Feliz? No lo sé. La felicidad es una palabra complicada, pero soy libre, estoy en paz conmigo misma, y estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Eso es más de lo que nunca tuve antes. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales, interrumpiendo nuestro momento. Me levanté para irme. Volveré mañana, papá, le dije. Él asintió, sus ojos ya cerrándose por el agotamiento. Al salir de la habitación, me encontré con mi madre y Sofía en el pasillo. La hostilidad había sido reemplazada por una cautelosa expectación. ¿Qué te dijo?, preguntó mi madre. Hablamos, respondí simplemente. No se preocupen. No peleamos. Durante los días siguientes, establecí una nueva rutina. Pasaba las mañanas en el taller, trabajando en el Valiente, haciendo el mantenimiento que había pospuesto. Por las tardes, iba al hospital. Mis visitas a mi padre se convirtieron en sesiones tranquilas de conversación. No resolvimos todos nuestros problemas, no borramos el pasado, pero empezamos a construir un puente frágil sobre el abismo que nos separaba. Le conté sobre Gregorio, sobre Chuy, sobre Leticia. Le describí los paisajes del desierto de Sonora, los amaneceres en la costa de Veracruz, la majestuosidad de la Sierra Tarahumara. Le estaba mostrando mi mundo, no para que lo aprobara, sino para que lo conociera. Él, a su vez, me habló de sus miedos, de su vejez, de sus arrepentimientos. Me confesó que su mayor temor al verme partir no fue la vergüenza social, sino el miedo a que fracasara, a que me pasara algo en un mundo que él consideraba peligroso y hostil. Su orgullo le había impedido expresarlo de otra manera que no fuera la ira. Mis interacciones con mis hermanos también cambiaron, aunque de forma más lenta. Sofía seguía siendo distante, pero había perdido su agresividad. Ricardo, en el entorno del hospital donde él era el experto y yo la visitante, comenzó a tratarme con un nuevo respeto. Un día, me pidió ayuda. Hay una fundación que necesita transportar equipo médico donado desde Laredo a un hospital rural en Oaxaca, me dijo. ¿Crees que podrías aconsejarnos sobre la logística? Las compañías de transporte nos están dando precios altísimos. Sonreí. Puedo hacer más que aconsejarte, Ricardo. Puedo hacerlo yo misma, a precio de costo. Él me miró, sorprendido y agradecido. En ese momento, entendí que la carretera no solo me había dado independencia, me había dado poder. El poder de ser útil, de contribuir, pero en mis propios términos. Ya no era la hermana descarriada a la que había que mantener. Era la experta en logística, la mujer con los recursos y el conocimiento. La recuperación de mi padre sería larga. Mi estancia en Querétaro se prolongó más de lo que había planeado, pero no me sentía atrapada. Cada mañana, al subir a la cabina del Valiente para encender el motor y asegurarme de que todo estuviera en orden, reafirmaba mi identidad y mi libertad. Y cada tarde, al sentarme junto a mi padre, ejercitaba un músculo que no sabía que tenía, el de la compasión y el perdón, tanto para él como para mí misma. La carretera me había enseñado a ser fuerte, pero mi familia, en su momento de mayor debilidad, me estaba enseñando a ser sabia. La vida, como la carretera, rara vez presenta una línea recta hacia la resolución. No hubo un momento único y dramático de catarsis, ni un desastre natural que me convirtiera en una heroína a los ojos de mi familia. El verdadero clímax de mi historia fue mucho más silencioso, más interno y, en última instancia, más profundo. Fue una crisis que puso a prueba no mi habilidad para manejar un camión bajo presión, sino mi capacidad para navegar las complejidades del corazón humano, incluido el mío. Mi padre fue dado de alta del hospital un mes después, pero su regreso a casa no fue un retorno a la normalidad. Era un hombre cambiado, físicamente disminuido y emocionalmente más introspectivo. La casa de mis padres, antes un bastión de orden y control, se sentía ahora como un territorio frágil, lleno de tensiones no resueltas. Mi madre, abrumada por el nuevo papel de enfermera, se aferraba a mí con una dependencia que me resultaba sofocante. Sofía me trataba con una cortesía forzada, mientras que Ricardo, absorto en su trabajo, aparecía esporádicamente, siempre con prisa. Yo había pospuesto mi partida varias veces, primero por la salud de mi padre, luego para organizar el transporte de los suministros médicos para la fundación de Ricardo, pero sentía como la inercia de la vida familiar comenzaba a atraparme de nuevo. El Valiente, estacionado en un lote industrial en las afueras de la ciudad, me llamaba. Cada día que pasaba lejos de la carretera,
Sentía que una parte de mí se atrofiaba. La crisis llegó en la forma de una decisión. El médico de mi padre recomendó un programa de rehabilitación especializado en la Ciudad de México. El problema era logístico y humano. Mi madre no se sentía capaz de manejar la situación sola en una ciudad tan grande. Sofía tenía a sus hijos y su vida social. Ricardo tenía su consulta. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ramona, tú podrías hacerlo, dijo mi madre durante una cena tensa. No estás atada a nada aquí. Podrías alquilar un pequeño apartamento en México por unos meses. Cuidar de tu padre. Sentí una ráfaga de frío. No estoy atada a nada. Repetí en voz baja. Mamá, tengo un negocio, un trabajo, una vida. Pero esto es tu padre, replicó Sofía, su antigua impaciencia resurgiendo. Es una cuestión de prioridades. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de los avances, todavía me veían como la pieza disponible, la variable de ajuste en la ecuación familiar. Mi vida, mi trabajo, seguían siendo considerados menos importantes, menos reales que los suyos. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa silenciosa, la misma casa donde me había sentido prisionera durante tantos años. Fui a la biblioteca, el escenario de mi sentencia y mi liberación. Me senté en el sillón de cuero donde había recibido mi condena, y en lugar de rabia, sentí una profunda tristeza. Me di cuenta de que no podía quedarme. Si lo hacía, si sacrificaba mi independencia una vez más, el resentimiento me envenenaría y destruiría el frágil puente que había comenzado a construir con mi padre. Pero tampoco podía simplemente irme y abandonarlos a su suerte. La carretera me había enseñado algo más que a cambiar una llanta. Me había enseñado estrategia. Me había enseñado a ver un problema desde todos los ángulos y a encontrar una ruta alternativa cuando el camino principal está bloqueado. Mi mente comenzó a trabajar, no como la de una hija herida, sino como la de una operadora logística. ¿Cuál era el problema real? Mi padre necesitaba cuidados especializados. Mi madre necesitaba apoyo. Mi familia necesitaba una solución que no implicara que yo sacrificara mi vida. A la mañana siguiente, reuní a mi familia de nuevo en la biblioteca, pero esta vez, yo no era la acusada, era la que presentaba un plan. He pasado la noche pensando. Comencé, mi voz firme y clara. Y tienen razón. Papá necesita ir a esa clínica, y mamá no puede hacerlo sola. Pero la solución no es que yo me mude a la Ciudad de México. Saqué una libreta, mi diario de carretera, donde había esbozado mi propuesta. La solución es un sistema de apoyo. He investigado. Hay servicios de enfermería a domicilio de alta calidad en la Ciudad de México. Contrataremos a una enfermera calificada para que asista a mamá durante el día. Yo me encargaré de encontrarla y entrevistarla. Continué, anticipando sus objeciones. He revisado las finanzas. Sofía, tú y tu esposo están en la mejor posición para cubrir el costo de la enfermera. Ricardo, tú te encargarás de toda la coordinación médica, hablando directamente con los doctores y la clínica. Es tu área de especialidad. Luego me volví hacia mi madre. Y yo, mamá, seré el apoyo logístico. Mi trabajo me lleva por todo el país. Puedo ajustar mis rutas para pasar por la Ciudad de México cada semana, o cada 10 días. No estaré viviendo allí, pero estaré presente. Te llevaré al supermercado, resolveré cualquier problema práctico, te daré un respiro. Y lo más importante, miré a mi padre, que me escuchaba con una atención inquebrantable. Me encargaré del transporte. ¿El transporte?, preguntó Ricardo. Sí, no vamos a someter a papá a un viaje incómodo en coche o a la molestia de un avión. Voy a llevarlo yo. En el Valiente, el silencio en la habitación fue absoluto. Podía ver la incredulidad en sus rostros. El camarote de mi camión es más cómodo que muchos asientos de primera clase, expliqué con calma. Puedo adaptarlo para que sea completamente confortable para él. El viaje será suave, sin prisas. Podremos parar cuando sea necesario. Convertiré el viaje en parte de la terapia, no en un obstáculo. Y haré lo mismo para traerlo de vuelta cuando termine la rehabilitación. Mi plan era audaz, poco convencional, y para ellos, completamente inesperado. Pero tenía una lógica impecable. Asignaba a cada miembro de la familia una tarea basada en sus fortalezas y recursos. No pedía a nadie que sacrificara su vida, sino que contribuyera de manera significativa. Y, lo más importante, me mantenía en el centro de la solución, pero en mis propios términos, usando mis habilidades únicas, mi identidad de camionera, como la principal herramienta para resolver la crisis familiar. Mi padre fue el primero en hablar. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Un viaje en el camión de mi hija, dijo, mirando a mi madre. Elvira, será una aventura. Mi madre, después de un momento de vacilación, asintió, una expresión de alivio reemplazando su ansiedad. Sofía y Ricardo intercambiaron una mirada, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una admiración genuina. Había resuelto un problema que a ellos les parecía insuperable, y lo había hecho con la misma lógica y eficiencia con la que planificaba una ruta de transporte. El viaje a la Ciudad de México con mi padre en la cabina de El Valiente
Fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Lo aseguré cómodamente en el camarote, rodeado de almohadas y con todo lo que necesitaba a su alcance. Viajamos despacio, hablando durante horas a través del intercomunicador que instalé. Me preguntó sobre el funcionamiento del motor, sobre las reglas de la carretera, sobre las historias de las personas que había conocido. Y yo lo escuché hablar de su juventud, de sus sueños antes de convertirse en el severo patriarca que yo conocía. En la inmensidad de la autopista, padre e hija finalmente se encontraron. Al dejarlo en la clínica, sano y salvo, y de buen humor, supe que había superado la prueba final. No había necesitado un terremoto para demostrar mi valía, solo había necesitado ser yo misma. Ramona, la solucionadora de problemas, la estratega, la camionera. Había encontrado la manera de cuidar a mi familia sin dejar de cuidarme a mí misma. Había transformado mi exilio en mi mayor fortaleza. La carretera no me había alejado de mi familia. Me había dado el mapa para encontrar el camino de regreso, pero esta vez yo estaba al volante. La llegada a la clínica de rehabilitación en la Ciudad de México no fue un final, sino el comienzo de una nueva dinámica familiar, una coreografía cuidadosamente diseñada y ejecutada con la precisión de una operación logística. Mi plan, nacido de la desesperación y la claridad en la biblioteca de mi infancia, se puso en marcha con una eficacia sorprendente. Sofía, liberada de la responsabilidad directa, se convirtió en una eficiente administradora financiera, asegurándose de que las facturas de la enfermera y la clínica se pagaran puntualmente. Ricardo, en su elemento, se convirtió en el enlace médico, manteniendo conversaciones detalladas con los terapeutas y traduciendo el lenguaje clínico a mi madre. Y yo cumplí mi promesa. Me convertí en el comodín, el soporte vital que entraba y salía de sus vidas al ritmo del motor de El Valiente. Mis rutas de trabajo se transformaron en una red que siempre tenía a la Ciudad de México como un posible punto de paso. Transporté aguacates de Michoacán a Texas, haciendo una parada de un día en la capital para llevarle a mi madre sus revistas favoritas y un guisado casero. Llevé componentes electrónicos de Tijuana a una planta en Puebla y aproveché para pasar 2 días con mis padres, dándole a la enfermera un merecido descanso y llevando a mi padre a dar pequeños paseos por los jardines de la clínica en su silla de ruedas. Cada visita era un recordatorio tangible de mi compromiso, pero también de mi independencia. Llegaba en mi imponente camión, un símbolo ineludible de la vida que había elegido, y me iba de la misma manera. Ya no había discusiones sobre mi estilo de vida. Mis acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. La reconciliación con mi familia no fue un evento de fuegos artificiales, sino un deshielo lento y gradual. Con mi padre, las conversaciones en la cabina de El Valiente habían roto una barrera de décadas. Durante mis visitas, hablábamos con una franqueza que nunca antes habíamos tenido. Me preguntaba por mis finanzas, no con juicio, sino con el interés de un colega. Asegúrate de tener un fondo para imprevistos, Ramona. Un motor nuevo no es barato. Me daba consejos, pero ahora sonaban como sugerencias de un veterano, no como órdenes de un patriarca. Un día, me pidió que le trajera un atlas de carreteras de México. Pasaba horas siguiéndome en mis viajes, llamándome por la noche para preguntar, ¿ya pasaste por la Rumorosa? Ten cuidado con los vientos. De alguna manera, se había subido a El Valiente conmigo, convirtiéndose en mi copiloto a distancia. La relación con mi madre fue más compleja. Le costaba entender que mi ayuda no significaba mi sumisión. Hubo momentos de fricción, como cuando intentó reorganizar mi agenda de entregas para que coincidiera con un evento social. Mamá, le dije con paciencia pero con firmeza, mi cliente en Monterrey no puede esperar porque tienes una comida con tus amigas. Mi trabajo es real. Mis compromisos son reales. Poco a poco, comenzó a entender. Empezó a presentarme a sus amigas no como mi pobre hija Ramona, sino con un nuevo y desconcertante orgullo. Ella es Ramona. Mi hija tiene su propia empresa de transporte. Acaba de llegar de la frontera. El título de camionera seguía siendo impronunciable para ella, pero empresaria era una etiqueta que podía aceptar. Con mis hermanos, el respeto profesional se convirtió en la base de una nueva relación. Ricardo a menudo me consultaba sobre logística para sus proyectos de caridad. ¿Crees que sea posible llevar estas vacunas a la Sierra de Guerrero en esta temporada de lluvias, Ramona? ¿Cuál sería la ruta más segura? Me había convertido en un recurso valioso. Con Sofía, el deshielo fue más lento. La verdadera conexión se produjo de forma inesperada. Su hijo mayor, mi sobrino Santiago, que estudiaba ingeniería, comenzó a llamarme. Fascinado por mi trabajo, me hacía preguntas técnicas sobre el motor, la transmisión, la logística de las cargas. Un verano, me pidió permiso para acompañarme en un viaje corto. Sofía se opuso rotundamente al principio, aterrorizada, pero Santiago insistió.
Y para mi sorpresa, mi padre intervino a mi favor. Deja que el muchacho vaya, Sofía. Aprenderá más en una semana con su tía Ramona que en un semestre en la universidad. Estará seguro. Ramona es la mejor. Que mi padre me llamara la mejor frente a Sofía fue un punto de inflexión. El viaje con Santiago fue un éxito. El joven quedó maravillado por la complejidad y la habilidad que requería mi trabajo. Volvió a casa lleno de historias, no de peligros, sino de soluciones ingeniosas, de la belleza de los paisajes y de la comunidad de apoyo que existía en la carretera. A través de los ojos de su hijo, Sofía finalmente comenzó a verme no como una fuente de vergüenza, sino como una figura de fortaleza y aventura. Meses después, mi padre completó su rehabilitación. Fui a buscarlo, como había prometido, en El Valiente. El viaje de regreso a Querétaro fue tranquilo, reflexivo. Cuando estacioné el camión frente a su casa, toda la familia estaba allí para recibirlo. No hubo un gran drama, solo una sensación de círculo completado, de una crisis superada juntos, aunque de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Mi padre, apoyado en su andador, se detuvo antes de entrar a la casa y se volvió hacia mí. Puso su mano sobre el capó aún caliente de El Valiente. «Gracias por el viaje, hija», dijo. Y luego, mirándome directamente a los ojos, añadió: «Estoy orgulloso de ti». Esas 4 palabras eran el destino final que nunca supe que estaba buscando. No deshicieron el dolor del pasado, pero lo pusieron en perspectiva. Sanaron una herida profunda que había llevado conmigo durante miles de kilómetros. La aprobación que había buscado toda mi vida llegó solo cuando dejé de necesitarla, cuando construí mi propio valor desde cero. La aceptación de mi familia no fue la recompensa por volver al redil, fue el reconocimiento de que mi camino, aunque diferente y difícil, era válido y digno de respeto. La camionera, la paria, se había convertido, a su manera, en la piedra angular que mantenía unido el arco familiar. El amanecer en el desierto de Chihuahua tiene una cualidad sagrada. Primero, una línea pálida de índigo y azafrán en el horizonte oriental. Luego una explosión silenciosa de colores que se derraman sobre la vasta llanura, pintando las yucas y los ocotillos con tonos de oro y cobre. Es mi momento favorito del día, una misa silenciosa que celebro desde la cabina de El Valiente. Aquí, en la quietud de la inmensidad, el ruido del mundo se desvanece y solo queda la verdad esencial de la existencia, el camino por delante. El camino recorrido. Ha pasado un año desde que llevé a mi padre de vuelta a casa. Mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio, uno que yo dicto. Sigo siendo una mujer de la carretera. Es mi vocación, mi identidad. Pero ya no soy una exiliada. La relación con mi familia, forjada en la crisis y reconstruida sobre el cimiento del respeto mutuo, es ahora una parte integral de mi vida. No el todo. Es un puerto seguro al que puedo volver, pero mi hogar verdadero es este, la cabina de mi camión, mi pequeño reino sobre ruedas. Las visitas a Querétaro son regulares pero programadas. Llego, comparto una comida, escucho las últimas noticias familiares, me aseguro de que mi padre siga con sus ejercicios y me despido. Ya no hay ruegos para que me quede ni miradas de reproche. Han aceptado que mi vida está en movimiento. Mi madre incluso ha desarrollado un extraño orgullo por mis hazañas. Ramona no podrá venir a la boda de su prima. Le dice a sus amigas por teléfono. Tiene una carga muy importante de fresas para exportación. Un retraso podría costar miles de dólares. Ha aprendido a hablar mi idioma, el lenguaje de la responsabilidad y el comercio. Mi padre y yo mantenemos nuestro club de geografía a distancia. Su atlas está lleno de marcas y notas. A veces, cuando paso por una tormenta o un tramo difícil, encuentro un mensaje de texto suyo al recuperar la señal. Todo bien. El pronóstico no era bueno para la Sierra de Arteaga. Su preocupación, antes una carga, es ahora un consuelo, una conexión invisible que se extiende a través de los kilómetros. El proyecto de Ricardo de transportar suministros médicos se ha convertido en una operación regular para mí. Lo llamamos Rutas de Esperanza. Una vez cada 2 meses, dedico un viaje, a menudo renunciando a una carga más lucrativa, para llevar equipo y medicinas a clínicas rurales, en los rincones más olvidados del país. Gregorio a veces me acompaña en estos viajes, y juntos, los 2 viejos lobos de mar nos sentimos como contrabandistas de buena voluntad. En uno de esos viajes, en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, me reencontré con Leticia, la joven que había ayudado años atrás. Estaba terminando su formación como técnica en salud rural. Me reconoció al instante y corrió a abrazarme. «Estoy aquí por ti, Ramona», me dijo con los ojos brillantes. «Tú me mostraste que había otro camino». En ese momento, comprendí que las lecciones de la carretera no eran solo para mí. Eran ondas que se extendían, tocando otras vidas de maneras que nunca podría haber anticipado. Mi diario de carretera
Aquel cuaderno que empecé en un hotelucho de Durango se ha llenado. Está repleto de reflexiones, de lecciones aprendidas a la mala, de principios forjados en la soledad y el esfuerzo. No son las teorías abstractas de un libro, sino verdades destiladas del asfalto caliente, de la grasa de motor y de la bondad de extraños. Principio número 1. Tu vehículo es una metáfora. Leí en voz alta una de mis entradas, mientras el sol se levantaba sobre el desierto. Debes conocer tu motor, tus límites, tus puntos ciegos. Debes mantenerlo, alimentarlo con buen combustible y darle descanso. No puedes exigirle más de lo que puede dar. Lo mismo aplica para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Principio número 2. La soledad y el aislamiento no son lo mismo. El aislamiento es una prisión. La soledad es un taller. En la soledad puedes escucharte a ti misma, reparar lo que está roto y diseñar el plan para la siguiente etapa del viaje. Principio número 3. La verdadera familia no siempre es la de la sangre que compartes, sino la del café que te ofrecen en una noche fría, la del consejo que te salva de un error costoso, la de la voz en la radio que te hace sentir menos solo en la inmensidad. Cerré el cuaderno. El motor de El Valiente ronroneaba suavemente, listo para empezar el día. Miré el horizonte infinito. Mi familia no me dio la espalda por ser camionera. Me dieron la espalda porque tuvieron miedo, porque mi decisión desafió todo su universo. Y al hacerlo, sin querer, me dieron el regalo más grande de todos, la oportunidad de construir mi propio universo desde los cimientos. Me obligaron a encontrar una fuerza que no sabía que poseía, a buscar la sabiduría en los lugares más humildes y a definir el éxito en mis propios términos. La carretera no solo me dio un sustento, me devolvió la vida. Me despojó de todo lo que creía ser para mostrarme quién era realmente. Ya no soy Ramona de la Vega, la esposa de, la hija de, la madre de. Soy Ramona, la mujer que aprendió a leer un mapa, a cambiar un fusible, a negociar un flete, a perdonar a su familia y, lo más difícil de todo, a perdonarse a sí misma por los años perdidos en una vida que no era la suya. Giré la llave de contacto, liberé los frenos de aire con un siseo satisfactorio y puse a El Valiente en marcha. El sol ya estaba alto, el asfalto me llamaba. Tenía una carga que entregar, kilómetros que recorrer y un sinfín de amaneceres por delante. Y por primera vez en mi larga vida, estaba exactamente donde tenía que estar, en casa.